Buenas noches a los que están presentes aquí en Figueira y los que nos acompañan a través de la transmisión del canal Dirdin Editora. Continuamos con el ciclo de instrucciones basado en el glosario esotérico. Vamos a hacer una síntesis y un puente entre lo que nosotros conocemos como espiritualidad clásica y la transición que el planeta vive. Y hoy finalizaremos aquel abordaje de las pruebas de acuerdo a la naturaleza de los rayos y los linajes. Y vamos a unirnos junto al plan evolutivo y saber así lo que significa para nosotros, y lo importante es que despertemos a eso. Y así reencontrarnos con esa identidad que determina nuestra trayectoria, que debemos caminar y determina nuestra trayectoria. Así que para tratar el plano evolutivo hay algunas entradas en el glosario que nos ayudan a entender un poco eso sobre el plan evolutivo. Así que un punto bien importante que tenemos que reconsiderar en nuestro entendimiento, en nuestra comprensión sobre ese concepto de jerarquía, que es una palabra bastante desgastada desde el punto de vista de relaciones humanas. Porque la condición humana en cuanto a la energía del poder crea algunos desvíos. La ubica sobre los demás, sobre las cosas, cuando realmente la jerarquía es mucho más que eso. Es muy importante, así como vamos a ver aquí en una pregunta, que nosotros podamos madurar y reflexionar sobre algunas cosas y no ser llevados a conceptos sobre lo que la conciencia colectiva proporciona para nosotros. Y así podamos experimentar directamente eso y no quedar atrapados en ese concepto colectivo. Así que alrededor de ese impulso del estado de conciencia, de la jerarquía, vamos a encontrar en el glosario muchas entradas que nos van a ayudar a reencontrarnos dentro de nosotros y nuestro vínculo con eso, como por ejemplo niveles jerárquicos, venerables, ancianos, consejos, los señores del karma. Así que el glosario nos coloca delante de una vida, que es una biblioteca interior. Y nos da unas pautas bastante importantes para el momento en que nosotros como humanos estamos recibiendo bastantes impulsos sin continuidad, sin respaldo profundo, informaciones dispersas que no conducen a la profundidad de nuestro espacio interno, que debería ser la meta de todo conocimiento interno o movimiento místico, religioso o mágico en algún sentido, y así podernos alinear nosotros con nuestro espacio interior. Y al inicio, ese nivel jerárquico que son los señores del karma, es un nivel importantísimo y no sabemos lo que eso significa, ni cómo eso se relaciona con nosotros y nuestra vida diaria. Porque en ese nivel de la evolución de la humanidad, que nuestro pasado es conocido y nuestra experiencia actual es acompañada y nuestro futuro es determinado. Nosotros deberíamos seguir nuestro proceso humano, teniendo conocimiento de ese nivel de la jerarquía y contactarlos con la intención y dependiendo de nuestra dedicación a todo este asunto, continuar. Y así el glosario nos va a colocar delante de experiencias evolutivas que nos darán una revelación cuando contactamos
con ese impulso, que nos llega ¿para qué? ¿Para tener acaso más información? ¿O para servir mejor? ¿Para situarnos en lo que ya existe y está diseñado en un nivel de conciencia? Así que es muy importante saber que la purificación planetaria estaremos en eso, delante de eso, como humanos encarnados en este planeta, viviendo una especie de purificación, aun cuando algunos de nosotros no comprenden eso. Y arrastrados por el consciente colectivo, interpretamos, juzgamos y tomamos una posición. En el planeta existe una purificación. Miren la riqueza de este libro. Algo también un poco más vinculado con esta búsqueda espiritual es el reaparecimiento de Cristo. Él mismo dijo eso hace 2000 años, que Él iba a volver. Entonces, ¿de qué se trata todo eso? Pues todo se encuentra en el glosario. Hoy vamos a mudar un poco la dinámica de la partida. Vamos a responder primero unas preguntas que pueden ser muy importantes para todos. Y después ingresaremos en el tema. Una persona tuvo un sueño muy interesante que es el siguiente. Ella estaba encima de un caballo, subiendo una pendiente, como una inclinación, pero cuando ella llega encima, se dio cuenta que estaba sentada al contrario, o sea, viéndose a la parte posterior del caballo, y tuvo un reflejo y se giró entonces su cuerpo hacia la cabeza del caballo y decidió entonces continuar el camino hacia un camino más plano. ¿Qué puede decir eso? ¿Qué querrá decir eso? Quiere decir que cuando estamos un poco más conscientes de nuestros movimientos, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones y de nuestras acciones, ese aspecto más instintivo o ambicioso, él puede buscar artificialmente, puede buscar un camino más difícil en cuanto nuestra conciencia está girada hacia atrás, hacia nuestro pasado, nuestras experiencias anteriores. Pero en cierto nivel, en cierto punto, cuando nos posicionamos acompañando los movimientos del cuerpo, surge entonces un mejor camino más plano, que es lo que nos corresponde en ese momento. Y así vernos conduciendo nuestro cuerpo, nuestros vehículos en una cierta dirección. Así que muy alerta con estas intenciones, porque también dice algo respecto a nosotros, que sentarnos al contrario del caballo y dejar al caballo seguir solo el camino. Eso no nos va a conducir por ese camino plano, armónico. Es realmente un sueño bastante interesante. Y aquí en torno, alrededor de los reinos de la naturaleza, los demás, esos reinos animales, vegetales, alguien pregunta, ¿cómo es ese proceso de reparación en una relación cómo sería una relación más constructiva con respecto a esos reinos? ¿Cómo detener esa crueldad, esa indiferencia, ese abuso, la violencia? ¿Cómo podemos relacionarnos con los demás reinos de una manera saludable? La humanidad como un todo todavía no descubrió y no despertó para una condición intrínseca del planeta en el cual nosotros estamos encarnados. Una condición que incluye la existencia de los demás reinos. Yo sugiero una relación armoniosa e inteligente con ellos.
No podemos pretender algo diferente de esos códigos que menciona la persona cuando nosotros ni siquiera comprendemos la naturaleza intrínseca de este planeta, en el que estamos transitando, y aprender algo de esos códigos. Así que, como no podemos ver esas expresiones como expresiones de este plano evolutivo, o sea que estos reinos y estas especies, también hay un plan para ellos. Y nosotros no pensamos en eso, pero también hay un plan para ellos. Así que, por ejemplo, algo estudiado en el glosario también, en nuestra relación con el reino animal, si tuviéramos una relación constructiva y no abusiva, considerando que allí hay una vida y hay una expresión, eventualmente esa convivencia podrá sembrar en ese animal, que es una expresión de un alma grupo, que también está en el glosario, esa definición. El animal va siendo invitado a generar en su conciencia, en su cuerpo mental, a través de nuestro pensamiento, de nuestra reflexión. Y en el caso del cuerpo emocional, dependiendo de la calidad de nuestros sentimientos, canalizando a ayudar a ese animal. Y quizás podremos amenizar un poco, influenciar su continuidad, pero la humanidad desconoce que existe eso, ese motivo. Creen que el plan evolutivo es algo que va a beneficiar solamente a nosotros, al reino humano, y que no tiene ninguna coherencia con las demás expresiones de vida como un todo. Así que como nosotros no trabajamos esos pensamientos superiores y esos sentimientos superiores en nosotros, eventualmente no podremos colaborar con los demás reinos si nosotros no trabajamos eso en nosotros. Vamos a ver un poco más sobre eso en la pregunta que viene a continuación. La persona dice: ese juzgamiento dentro del mental colectivo, ¿cómo podemos recibir esos pensamientos si estamos envueltos con eso también? ¿Cómo evitarlos y cómo debemos percibir eso? Estamos transitando en una etapa mental, y esta raza es una raza mental. Y esta mente tiene muchos niveles, como ya hemos percibido. Y algo de eso es el discernimiento. Cuando aprendemos a discernir, tenemos una referencia de dónde colocar nuestra voluntad y nuestro pensamiento. Definir un parámetro de calidad para que nuestros pensamientos, que nosotros podamos pensar, no que algo piense en nosotros, que es como generalmente actuamos. Así que depende de nuestro nivel de conciencia, como vamos a ver en el glosario, que nuestra mente hace parte del mental colectivo, del mental planetario. Y es muy importante, por tanto, saber que somos una célula de ese mental colectivo. Y si fuera desarrollado individualmente, sería más selectivo y no sería absorto por el colectivo y arrastrado para algo que no nos corresponde. Pasaríamos a reunirnos magnéticamente y formaríamos otro tipo de cuerpo mental, otro tipo de pensamiento, y discerniríamos qué es lo que está atravesando nuestro cuerpo mental. Si es parte de ese juzgamiento, de ese pensamiento colectivo, o si es algo que yo conscientemente consigo acompañar. En este momento, hagan ese ejercicio. ¿Dónde está la mente de ustedes? ¿Está aquí o probablemente pensando en otra cosa? Así que, ¿cómo podemos querer estar desconectados de un mental colectivo si cualquier episodio, cualquier evento, cualquier pensamiento nos arrastra
Y nosotros tenemos que soltar ese pensamiento, esa observación en lo que estamos. Si lo hacemos, entraremos en ese estado meditativo, orante, porque estaríamos acompañando de verdad el pensamiento. Y si no tiene consistencia con nuestros valores, él se disuelve. Así fortaleceríamos nuestros pensamientos e intenciones. Así que, si nosotros ejercitamos el discernimiento y consolidamos procesos reflexivos y no nos vemos movidos de un lado para otro por la conciencia colectiva, definiendo prioridades mentales, eventualmente evitaremos estar dentro de algo que no nos corresponde del todo. Y una última pregunta también bien interesante. ¿Qué es la ansiedad en términos espirituales? Es realmente una pregunta muy importante. Volviendo a la entrada a niveles de conciencia, debemos saber que en cada nivel de nuestra conciencia, Él interactúa con circunstancias que determinan nuestras acciones, así que nuestra voluntad, bastante mezclada con una voluntad mental, que puede ser una ambición, una aspiración o un recuerdo que nos estimula a repetir esa experiencia, o una voluntad más educada, que puede ser la de la personalidad, para alinearse. Ya ahí podría alinearse con una voluntad superior. Así que esa ansiedad espiritual, siguiendo la línea de la pregunta, ella puede ser un reflejo de una desconexión entre nuestros niveles de conciencia, esos niveles internos de nuestro mundo interior, de nuestra alma o nuestro espíritu. Ellos contactan con una voluntad, un impulso, es un ritmo propio, es una energía propia que transporta un estado de conciencia propio. Y cuando en nuestra vida consciente estamos conectados con nuestra voluntad superior, eso que está aconteciendo en nuestros niveles más profundos podría estimular nuestra especie de ansiedad espiritual. Pero sabemos de dónde proviene, de un impulso superior, pero estando desalineados, puede dar esa sensación de ansiedad, de una ansiedad espiritual. Y otro punto que es muy común en aquellas conciencias que estamos buscando algo diferente a la vida de todos. Ya percibimos que existe algo misterioso para nosotros, pero sabemos que existe. Así que el resultado de nuestra aspiración al contactar eso activa en el plano superior un impulso, una energía, un estado de conciencia que tiene otra vibración que nuestra parte humana. Y como eso es un impulso, genera un impulso de adaptación y transformación a nuestra personalidad, podría interpretarse como una ansiedad, porque es una energía, es un estado, es un impulso que está más allá de nuestro momento actual. Así que es muy importante que humanamente nosotros no perdamos la proporción de lo que somos delante de los demás niveles. ¿Por qué? Porque si viene de un nivel superior, un cierto impulso, eso viene acompañado de un magnetismo, de una energía de transformación de nuestro estado actual, para que nuestro próximo paso esté más cerca de ese impulso. Viene como una ayuda.
esa distancia por medio de un magnetismo que puede ser, repito, interpretado como una ansiedad. Así que es por eso que no debemos de interpretar la vida espiritual con curiosidad, solo con ejercicios, porque esa energía espiritual responde y responde energéticamente, vibratoriamente. Y responde si no es nuestra aspiración genuina realmente contactar ese plano superior. Eso no haría ningún sentido delante de la lógica de lo que llamamos un estado evolutivo. Solo tendría sentido si fuera aplicado, si fuese desarrollado dentro de la comprensión de que existe un plano evolutivo para nuestra comprensión, para nosotros como individuos, para el planeta, y así ganaría una coherencia, y no activar ambiciosamente un estado de conciencia, porque después no vamos a saber qué hacer con eso. Así que si buscamos eso ambiciosamente, eventualmente esa sensación de ansiedad espiritual es porque eso no nos corresponde. Eso fue activado en algún nivel y responde, pero no lo sabemos ni interpretar, ni sabemos cuál es el motivo. Por eso la humildad y la responsabilidad es muy importante en este proceso del camino espiritual o del proceso evolutivo como un todo. En la última partida estudiamos hasta el segundo rayo, las conexiones de ese rayo con lo que llamamos de linajes jerárquicos. Y recordando brevemente, los linajes son esos aprendizajes que nuestros espíritus transitan. Nosotros lo llamamos de linaje jerárquico. Y vimos lo que tiene más relación con el primer rayo y su relación con el segundo rayo. Y vamos a intentar llegar hasta el séptimo rayo, que es el último rayo de los rayos materiales. Recordando que estos estudios no agotan este asunto. La idea es que se dé un interés para que cuente con ese glosario y otras obras de la espiritualidad clásica y poder profundizar. Esto simplemente es un impulso, es una síntesis para generar ese interés. Así pues que el tercer rayo, él tiene un filtro con la inteligencia activa y es muy conocido en la humanidad porque nosotros como raza ya desarrollamos en ciclos anteriores por la actividad, por ese pasaje del reino animal, ya que el reino animal tiene trazos de ese rayo en su nivel interior como impulsividad, instinto. Y eso es una expresión de alguna manera de un cierto nivel de inteligencia. Entonces, en el nivel humano, esa actividad de inteligencia es un poco más madura y direccionada a una cierta capacidad de articulación y asociación, de claridad en la comunicación. Todo eso colma, llena ese concepto que nosotros llamamos de tercer rayo. Cuando maduramos sobre el tercer rayo en nosotros o cuando tenemos ese rayo en nuestra constitución y recordamos cada uno de nuestros niveles, vemos que él es construido con una genética o con características básicas de un rayo. Cuando ese tercer rayo está bien consolidado en algún lugar de nuestra naturaleza, tenemos entonces una correcta aspiración por el conocimiento. Y para que este conocimiento sea aplicado en nuestras vidas y no sea teórico.
Así que cuando ese rayo madura en nosotros, ese rayo de inteligencia activa, tenemos una intención clara de que se exprese de una manera ordenada y no una opción desordenada, que es un tipo de prueba y desafío para completar el contexto de estas partidas. Que cuando ese rayo, él está maduro en nosotros, él promueve también la prueba. Las pruebas esas que descontroladas de cuando se comienzan, cosas no se terminan. Es como un termómetro, podría ser un termómetro. Así que esto está lejos de ser una preparación. Si conoceríamos todo esto realmente y conoceríamos estos rayos y detectaríamos en nuestro día a día, en nuestra naturaleza, ¿cuántas veces nuestra naturaleza emocional comienza un sentimiento, una naturaleza desordenada que no sabemos, así tipo un caballo que no sabe a dónde va y va con una velocidad que va pasando encima de nosotros? Entonces, el tercer rayo en un cuerpo emocional desordenado, todos necesitamos reflexionar o necesitaríamos que ese caballo como un símbolo de nuestros cuerpos tome un poco una dirección, ¿no? Que situaciones que no serían previstas para nosotros. Un desafío para el tercer rayo también es una tendencia a la dispersión. Ahí se comienza una cosa y se deja y se comienza otra, después una tercera, una cuarta, una quinta. Cuando veas, tenés muchas actividades. Y no se sabe ni por dónde se empezó, ni por dónde continuar. Es una prueba en nosotros esa dispersión, esa falta de concentración. Así que en ese momento hay otra perspectiva, ¿no? Se percibe así. Yo puedo percibir cuando ustedes se dispersan, su mirar, el cuerpo. Las personas quieren estar atentas, concentradas, pero siempre hay algo ahí. Así que si nosotros queremos servir o despertar para el plano evolutivo, nos tenemos que recordar de todo esto. Porque si no somos parte de una vida única, de una misma inteligencia, que sea única, universal, eso más que nosotros mismos, nos queda como colaboradores, no es un mérito especial, es parte de este plan que nosotros identifiquemos de manera inteligente cómo nos corresponde vivir. No estar dispersos, desatentos, desconcentrados, distraídos. Mientras esto sea así, esto no va a acontecer. Es importante porque en este mismo instante, el mundo interior de cada uno de nosotros está ayudándonos a expandir la conciencia. Pero si estamos distraídos con alguna cosa, no vamos a percibir eso. Ese rayo es realmente muy importante. El cuarto rayo, que tiene un filtro de armonía. Bueno, en el tercer rayo encontramos básicamente 3 linajes que nuestro espíritu nos ha convidado a identificar, que es relacionado con el trabajo de los gobernantes, los reinistas y los sacerdotes. Ya vimos en la partida anterior lo que significa cada uno de estos linajes. El tercer rayo de los gobernantes, que repito, no es política. Una cosa es gobernante en la escuela de nuestro espíritu y otra cosa es el nombre que le dieron
a toda esa confusión que llaman también de gobernante y que no tiene nada que ver con esa política. Que quede bien entendido eso. Entonces, cuando ese linaje está premiando nuestra conciencia espiritual y estamos en la escuela de los gobernantes, todo es conducido por una acción precisa, económica desde el punto de vista de la energía articulada y dirigida hacia el bien común. Una expresión de esa energía es el linaje de los gobernantes. Ahora los sacerdotes, esa habilidad, en el buen sentido, esa perspicacia de tener la capacidad de que la energía fluya para que esa energía entre las dimensiones se manifieste y fluya. La misma cosa con el linaje de los renistas. Esa sensibilidad de canalizar la energía de los demás reinos para que ella se eleve de nivel en nivel. Ahora sí, el cuarto rayo tiene como filtro el conflicto, la armonía a través del conflicto. Este nivel tiene un poco esta definición, porque en la espiritualidad clásica, específicamente en el tibetano, fue dicho hace más de 100 años, que en este año, exactamente 2025, sería el año cronológico, por decirlo así, que ese rayo emergería con mucha fuerza. Así que estamos ahí, como dije en la partida anterior, con 130 conflictos en el mundo. Aunque no sepamos los detalles de eso, pero la tendencia de este rayo es promover una síntesis en esos conflictos y algunos próximos pasos que llamamos de armonía. Y tiene mucho que ver con esa armonía a través del conflicto, lo que llamamos de diálogo o escucha o diplomacia, que es la capacidad de nosotros de comprendernos mutuamente, aun cuando tengamos posiciones distintas. Pero como somos muy infantiles como seres humanos en general, tendemos a tender a interpretar que todo lo que es diferente a nosotros es opuesto a nosotros. Eso es una tendencia natural. Si algo nos contradice o nos contraría, vemos aquello como algo opuesto a nosotros y no como otra perspectiva. Y ese rayo entonces, él podría traer una comprensión de nuestra conciencia si lo viéramos desde esa perspectiva que es muy diferente a la nuestra. Y el propio universo, la propia vida, nuestra propia emanación acaba atrayendo algo diferente a nuestra perspectiva para que probemos cuánto podemos extraer de eso algo constructivo y positivo, como algo, y no verlo como algo que viene a neutralizar nuestra voluntad. Es un rayo bastante importante. Y las pruebas y dificultades de este rayo son exactamente esas. La dificultad de conciliar. Vean, no solamente es una cuestión de conciliar con el otro, es conciliar dentro de nosotros mismos. Muchas veces de niveles distintos en nosotros mismos. Si nuestro pensamiento percibe algo desde una perspectiva y nuestra mente juzga desde otra perspectiva, ya experimentaron eso. Sentimos una cosa y pensamos otra. Y ahí vivimos ese conflicto, esa disociación. Así que esa prueba de conciliar eso dentro de nosotros es típico de este rayo. Otra situación que podríamos experimentar, que causa mucho sufrimiento, es una división interior en diferentes niveles, debido a esa dificultad de nosotros de ver algo dentro de un conjunto. Porque si vemos algo dentro de un conjunto, estamos viendo apenas una parte. Hay que saber que es parte de un conjunto, pero si ese conflicto permanece en nosotros, llegamos a sentir, a experimentar, incluso a juzgar, a interpretar
que ese conjunto es en contra de nosotros. Y es porque no vemos que esa pequeña parte que estamos viendo es parte de un todo. Ven como nuestra naturaleza es bastante dual. Así que tenemos que tener mucha paciencia con nosotros mismos. Así que con esta naturaleza de los rayos, podemos percibir la acción de estos rayos en nosotros y profundizar la genética, por decirlo así, el impulso original de estos rayos, y gradualmente vamos a conducir eso para una síntesis positiva. Otro aspecto que este rayo promueve en nosotros cuando no está maduro es que se pierden detalles, pierde el senso en la totalidad de algo. Imagínense si tenemos un tercer rayo en nuestra emocional y un cuarto rayo en nuestra mente. Nuestra vida sería un caos. No finalizaríamos nada. Varias puntas sueltas, por decirlo así. Y en el plano mental nos perdemos en detalle porque no vemos ninguna importancia en conjunto. Y entonces creamos en nosotros mismos un problema al no comprender esto. Al no ver esa acción de los rayos en nosotros, entramos en crisis. No me gusta mucho usar esa palabra porque es medio infantil, pero empezamos a crear un problema que no existe. Nos debatimos cuando es cuestión de observarse, es algo pequeño, hay que mirar lo que está realmente sucediendo. Y entonces esa tendencia de dispersarnos y perdernos en detalles está muy mezclado con el sexto rayo. Ya veremos. Ya vamos a llegar allá. Bien. Cuando nosotros comenzamos a abrirnos para comprender que no existe solamente mi lente, que solamente puede ser amarillo, azul o verde. Y por consiguiente, todo lo que yo veo no es amarillo, verde, azul, sino que existen otros lentes. Cuando estoy consciente de eso, empiezo a abrirme para esa armonía. Y paro de luchar con aquello que tiene otro color, otro matiz, otra perspectiva. Y preciso aprender a valorizar incluso esa aspiración por tener esa apreciación de tener un juicio en ese sentido. Fija, nos quedamos ahí patinando, debatiendo en los conflictos. Los linajes no los vamos a dejar atrás. Los linajes que acompañan esta madurez del cuarto rayo en la conciencia humana son los curadores. Los curadores bien comprendidos son aquella conciencia que conecta en el ritmo con la vibración original o nivel superior o la matriz de aquel nivel, restablece una vibración correcta para determinado ámbito. Esa sería la comprensión. Así que este cuarto rayo presente en la habilidad de los curadores da esa habilidad para que seamos educados apropiadamente, para que podamos llegar a ese punto de equilibrio. Después, nuevamente, el linaje de los gobernantes tiene algo con la expresión de ese cuarto rayo, por esa capacidad de escucha, de desarrollar esa capacidad de percibir esa diversidad de horizonte, no del gobierno material, pero sí necesita ver todo. Es un rayo que es difícil de madurar dentro de nosotros espiritualmente. Si nosotros buscamos esa profundidad, siempre vamos a ver todo bien entendido, siempre que nuestro espíritu esté en ese linaje, siempre a nivel espiritual. Los guardianes o servidores
que es otra expresión de esta concepción de guardianes, son aquellos que delimitan los estados de conciencia. Entonces, a nivel espiritual, un guardián está atento a la vibración de un contexto, a los estados de conciencia de algún contexto, y va delimitando de alguna interferencia para que no entre en algún ámbito en esa situación. Y el guardián va madurando, o el servidor, que es otra expresión del guardián. ¿Y por qué servidor? Porque él está ahí para servir a una causa y vigilar que esa causa, que es un estado de conciencia, no sea interferido o mezclado con una vibración que no corresponde a eso. Y los espejos también, ese linaje de los espejos, como vimos, esa situación interna y espiritual, de estar reflejando y dejándose transformar y proyectar aquello que tienen en su propia conciencia. Así que, ¿cómo podemos ser un espejo o llegar a ese grado de transparencia si nosotros no conseguimos trascender esa tendencia del conflicto? Aquello que llega a nosotros, si es distinto de nuestra expresión, y en vez de representar para nosotros una expresión diferente del todo, diferente de nosotros, como algo que, ¿cómo vamos a querer proyectar algo si tenemos esa interpretación? Repito, ese impulso apenas estimula para que dentro de tantas entradas que mencionamos aquí hoy, 30, 40, vamos a interesarnos por alguno y vamos a hacer ahí nuestra trayectoria en nuestro despertar de la conciencia. El quinto rayo, que es un rayo bastante diferente para la humanidad, todavía no descubrimos plenamente el potencial de lo que nosotros llamamos de ciencia y conocimiento. Porque desde el punto de vista de la ciencia, los rayos, esa posibilidad de la conciencia humana, comprender el plano superior, no comprenderlo intelectualmente, sino comprender, pero experimentar también, ser creativo delante de esa comprensión. Y como veremos, posiblemente a partir de mayo, cuando estemos en la segunda etapa de las partidas públicas, podremos ingresar un poco más en esa arquitectura que existe en el planeta como una expresión del plan evolutivo. Así que este inicio de año es para preparar nuestra conciencia para los que están interesados en este asunto y poder profundizar en este tema y llegar a un punto de poder estudiar lo que existe en el planeta, en los planos sutiles, y lo que nosotros como humanidad no conocemos. Y lo menciono porque el origen del núcleo, la matriz, lo inicial, de donde nace toda esta lógica de estos 7 rayos, está en lo que llamamos de coronario del planeta en el hemisferio norte, específicamente en la región de Alaska, pero bueno, después vamos a llegar a eso. Volviendo al contexto, este quinto rayo, esa búsqueda, nos lleva a comprender, a buscar el conocimiento, pero no desde el punto de vista intelectual inferior. Es otro tipo de comprensión que en este tiempo está conduciendo nuestra conciencia, o como es presentado en el glosario como consciente derecho o hemisferio derecho. Y lo fundamental de esta lógica que estamos mencionando, de este rayo, y que no conocemos, es la ciencia, la vida de la ciencia, que proporcionaría eventualmente que si nosotros tuviésemos otra relación con los reinos y de los procesos, de los cuerpos, de las leyes físicas, químicas, biológicas, el metabolismo,
leyes de la creación. Así que ese espíritu científico es una de las expresiones que nosotros también denominamos de quinto rayo. Nos ayuda a encontrar, o mejor dicho, identificar ese quinto rayo en nosotros. Es cuando detectamos en nosotros esa aspiración de detectar la verdad y no de engañarnos primero a nosotros mismos, con esa búsqueda de la apariencia o de querer parecer algo que no somos. Mire la distancia que estamos del quinto rayo, porque el quinto rayo es un rayo de mucha autenticidad, donde las cosas son como son, nosotros somos como somos, y a partir de eso, vámonos a expandir y a evolucionar dentro de esa lógica de una comprensión superior. Es un rayo importantísimo. Así que esa aspiración de conocer, de vivir la verdad, es una de las ayudas, si podemos decir así, o virtudes, o genéticas que podemos invocar, mismo aun cuando no tengamos ese quinto rayo, es una característica. Todos los 7 rayos tienen una característica, que están ahí accesibles para nosotros, es cuestión de que aspiremos nosotros a eso. Y otro punto importante que el quinto rayo proporciona, que es bastante incómodo para la conciencia humana, es esa tendencia de preparar y estimular nuestro potencial para expandir nuestra conciencia. Entonces el verdadero espíritu científico en nosotros, si esa aspiración continua de nosotros de querer conocer más, profundizar más en aquel asunto, en aquella verdad, en aquel conocimiento. ¿Por qué? Porque ese es el rayo que prepara la expansión de nuestra conciencia. ¿Y qué es lo que es la expansión de la conciencia según el glosario esotérico? Es cuando un nivel superior de nosotros despierta y comienza a irradiar y conducir un poco más la energía de nuestros vehículos. Así que no es recibir un estímulo y conocer algo superior artificialmente. No, tengo que preparar mi conciencia para una cierta altura en un momento, conducido por el universo, para contactar estados más amplios que en este momento no me corresponden. Es un rayo muy importante y las pruebas en torno de este rayo es una excesiva tendencia crítica, la formulación o construcción de preconceptos, ambición y curiosidad excesiva. Todo eso impide que nosotros contactemos todo lo que hemos dicho antes sobre virtudes y posibilidades del quinto rayo. Una actividad mental sin intuición nos puede llevar a un conocimiento distorsionado de la verdad. Sí, eso es el quinto rayo, está inmaduro en nosotros. Así que nosotros distorsionamos las cosas. ¿Quién de nosotros no hace eso? Hay algo en nosotros que disfraza la realidad y muda la realidad. ¿Quién de nosotros no hace eso? El cuerpo mental está muy ligado a eso. Está muy ligado a la ciencia y al conocimiento. Y los linajes ligados a esta expresión son los curadores, gobernantes, renits. Mucho en la línea que hemos visto ya en la expresión de estos linajes con los rayos anteriores. En este tiempo que nosotros vivimos, lo que nosotros llamamos de yo superior, véanlo en el glosario, él está despertando con mucha determinación. El quinto rayo ayudaría a que desarrolláramos una intuición, a ese nivel que está despertando, porque vamos a intuir que existe algo más amplio que nuestro conocimiento concreto y mental. Así que este rayo es importantísimo.
solo que perturba nuestra naturaleza humana, que es lo que quiere es la comunidad, lo que ya es conocido, y eso va atrofiando la personalidad del quinto rayo para que madure en nosotros. Así que el próximo rayo, que es el sexto rayo, que es también importantísimo, es el rayo de la devoción ardiente. Es la tendencia que la conciencia humana tiene de identificar lo ideal, un objeto de devoción y colocar la conciencia en eso. Eso está bastante cerca de nuestra naturaleza cuando traemos de nuestra naturaleza anterior, de la Atlántida, bien la Atlántida en el glosario. Ese movimiento emocional que la Atlántida trajo del emocional. Así que si nosotros colocamos nuestra devoción, nuestra emoción, así que sí, es un movimiento relativamente fluido. Nuestra mente tiene un poco más de dificultad en entrar en este ritmo de conocimiento o la ciencia. Así que esa capacidad de crear vínculos y de identificar es mejor que los demás. Es un trazo genético bastante importante de la naturaleza humana. Así que miren cómo tenemos toda la energía de los rayos disponible para aplicarle a nuestra vida. Vean cómo nuestra vida pudiera ser diferente, entendiendo y buscando, por ejemplo, ese sexto rayo en nosotros, como esa capacidad de crear vínculos y de identificar mejor a los demás y la situación. Y no aquel de ello crítico el tiempo entero, que puede ser que sí, porque habrá siempre cosas que tienen que ser ajustadas, pero hay que ver bien, ¿no será que tiene algo ahí que tenemos que revisar nuestro sexto rayo para que también pueda ser nutrido y para que pueda crecer? Y para ver aquello, para dejar de ver aquello que siempre es menos positivo. Otra característica del sexto rayo en esta devoción, esa capacidad que tenemos humanamente de querernos parecer a seres más evolucionados que nosotros. Es así como, o sea, yo quiero ser igual a mi tío cuando crezca. Es así como igual a aquel tío, aquel modelo que uno quiere vivir. Como un niño que tiene naturalmente ese sexto rayo, ese impulso de querer parecerse a alguien que en nuestra interpretación es más evolucionado o es una referencia para nosotros. El sexto rayo tiene en sus aspectos de pruebas y desafíos algo bastante relativamente común que nosotros identificamos, que es una impulsividad, una adhesión superficial y emotiva. Así que cuando el sexto rayo no está maduro en nosotros, podemos tener una tendencia impulsiva, aspectos descontrolados y fuera de proporción. Porque el objeto de la devoción crece demasiado delante de nosotros, tipo idolatría. Así que ciertos rayos combinados nos proporcionarían una condición humana dentro de una cierta proporción de equilibrio. Cuando nos vemos, y es muy común, cada uno puede identificar esto, cuando nos vemos apegados a idealismos, desconectados de la realidad y contextos, estamos ahí con el sexto rayo canalizado en una dirección que en general no nos corresponde. Es ese nivel de conciencia de la ideología. Hay
La ideología, no, lo ideal sería estar encima de la ideología, que existen los arquetipos y ciertas matrices. Por tanto, es mucho más confortable para la naturaleza humana contactar una ideología, identificarse con una ideología y quedarse ahí. Y más fácil eso que contactar una matriz. Y la matriz más bien nos devuelve una energía para manifestar. La ideología no. Nos da una narrativa y a través de esa narrativa acompañan la ficción. Con la narrativa nos sentimos parte y ya sentimos que es suficiente. Ustedes están percibiendo la trampa que crearon para nosotros. Así que no se vayan a sentir ofendidos porque yo esté hablando de ideología. No es para que nadie se sienta ofendido. Pero es que por encima de esa ideología están las matrices y los arquetipos. Por eso es que este rayo, él está ligado directamente con el linaje de los sabios, profetas e instructores, porque van formando la conciencia humana para vislumbrar ese recorrido, para no perdernos en el medio del camino. Y otro linaje ligado con esto también es el trabajo con los reinistas. Noten la distancia que la conciencia humana tiene y es con los reinistas. Así que las pruebas ligadas con ese idealismo, con esa devoción, con esa impulsividad, a veces emotiva, superficial, apegos a idealismos, fuera de contextos, actitudes irreflexivas y maduras. Que hoy tendremos una actitud así. Tengo una actitud así. Vamos a hacer un examen de conciencia. Habría que reflexionar sobre ver en qué momento ese rayo se manifestó en mí y en qué momento tuve esa actitud madura y reflexiva. Y sobre esas personalidades excesivamente exacerbadas, reflexionar cuándo he proyectado eso en los demás. El trabajo con los rayos es un trabajo preparatorio, es una base para nuestro autoconocimiento. Y si quisiéramos colaborar con el plan evolutivo y todo lo que envuelve el plan evolutivo, como mínimo, tenemos el tema de los rayos para dialogar todos los días, en todo momento. Y algo bastante peligroso de este sexto rayo es que en este impulso es polarizado y muchas veces no se profundiza sobre eso del idealismo, podríamos convertirnos en fanáticos. ¿Por qué? Porque cuando nos conectamos con el arquetipo y la matriz, sí, realmente ese contacto uno identifica a través del sexto rayo algo interno, como algo verdadero, y trae una seguridad interior. Pero la impulsividad, la adhesión a lo superficial, eso se disuelve. Es muy distinto conectarnos con un arquetipo matriz que un proceso ideológico. Y el sexto rayo en nosotros, él podría trabajar en la unión de lo que nosotros llamamos de opuesto dentro de nosotros. Vamos a llegar a eso, vamos a esperar la otra partida y en cierto punto, en el mes de abril, vamos a trabajar con la naturaleza de nuestra alma. Y nuestra alma, que es nuestro mundo interior, siendo así, porque tiene encarnaciones positivas, negativas, femeninas, masculinas, porque cada polaridad va a desarrollar virtudes
específicas. El sexto rayo, que es maduro en nosotros, él fomenta, él define lo mejor de cada polaridad dentro de nosotros. Sin embargo, si humanamente eso está inmaduro, la tendencia siempre será a competir, a lo que se ha opuesto a nuestras expresiones, en vez de complementar, pero llegaremos a eso más adelante. Los linajes ligados al sexto rayo, como ya vimos, sabios, profetas, instructores, que son linaje único y es bastante amplio. Es el mismo canal de contacto con matrices y arquetipos de diferentes maneras. Y el trabajo con los reinistas. ¿Y por qué reinistas y el sexto rayo? Bueno, ya vimos la devoción que los animales tienen, ¿no es así? Los perros, los gatos, los caballos. Recuerdo que en Figueira, que tenía un caballo grande, y tenía un cuerpo astral bastante expandido. La devoción de él por la presencia humana era impresionante. Cuando él se daba cuenta que había un humano que le daba atención a él, así fuese a distancia, nosotros veíamos cómo él se aproximaba, cómo se acercaba, queriendo comunicarse. Porque una vez ciertos animales, elefantes, delfines, tienen una tendencia de expresar ese sexto rayo en su cuerpo instintivo y por tanto sienten cuando nuestra emanación para con ellos es constructiva y positiva también. Así que el trabajo de los reinistas en ese campo es muy importante. Y el reino vegetal, los vegetales ya sabemos que siempre tienen esa tendencia a buscar luz, espacio abierto, y también es una expresión externa, es una expresión del sexto rayo. Y para concluir, el séptimo rayo, que es un rayo, el rayo de la orden, del ceremonial, es un rayo que desenvuelve a través de ese movimiento ritualístico. No ritualístico en cuanto a una ceremonia externa, sino ritualístico en cuanto a encadenamiento de acciones ordenadas. Igual a enlaces entre dimensiones también. Es muy constructivo y es por eso con lo que nosotros tiene mucho que ver con lo que llamamos conciencia débica, angélica. Pueden buscar en el glosario esotérico. Son energías que conviven con nosotros y nosotros ignoramos. Y cuando nos conectamos es para pedir algo a nuestro favor. Y a través de esa práctica a través de a través de Lemuria es lo que llamamos de magia negra. Ahora, ese enlace a través de los planos van generando un magnetismo donde existe un orden, existe un ritmo, va creando un magnetismo, una pulsación que va trayendo energías, estados de conciencia, que tiene que ver con aquello que se tiene que manifestar de manera ordenada. Y tiene que ver con los reinistas también, ese séptimo rayo, porque es una aproximación constructiva de un ritmo oculto que los demás reinos de la naturaleza expresan mucho mejor que nosotros. El año pasado tuvimos una gran oportunidad en los Estados Unidos, ver aquellos árboles enormes de diámetros. Imaginen lo que está ahí impregnado en términos de códigos constructivos. ¿Cuántos años, décadas demoró para expresarse así? Y fueron acumulando un código, una pulsación. Entonces, el reino vegetal transporta mucho esa energía del séptimo rayo. Cuando ese rayo madura en nuestro interior para nuestra comprensión, podemos ser muy ayudados
a interpretar y a percibir y a interactuar con, con los ritmos del universo. Sentimos esa armonía como una necesidad profunda de armonizar nuestro ritmo con el ritmo de la naturaleza. Eso es típico del séptimo rayo. Así que ¿quién no estuvo en un bosque, en lo alto de una colina o delante de un lago? Es una situación donde no existe algo pragmático. Es algo que va llevándonos así a un ritmo. Nuestro ritmo se ajusta a aquello. Y nos quedamos ahí mirando simplemente aquel horizonte. Ese ritmo es el séptimo rayo, esa expresión pura de la naturaleza que comprende dentro de sí ese séptimo rayo. Y es muy importante cuando ese séptimo rayo madura en nosotros. Es que nosotros comenzamos a identificar en nuestra propia vida, en nuestra vida interna, en nuestra expresión, aspectos de nuestra realidad que nosotros mismos no podemos comprender. Porque nos sentimos dentro de eso, dentro de aquello. Parece medio paradójico. Entrar en ese ritmo, identificarnos con eso y ni lo comprendemos, pero nos entregamos a eso. Fíjense cómo es importante este séptimo rayo para nosotros, es fundamental. Y los linajes que pertenecen a este rayo, que están colmados de este rayo, son los sacerdotes, los gobernantes, nuevamente los reinistas. Vean cómo estamos distantes en cuanto a la humanidad de despertar con los demás, de despertar con esos demás reinos que conviven con nosotros. Cuando este rayo no es trabajado en nosotros, cuando es inmaduro en nosotros, tenemos cierta tendencia de esforzar situaciones o de generar rituales artificiales, que es crear toda una situación externa que es vacía, no tiene consistencia, que no es lo original en el séptimo rayo, que es ligar y crear enlaces de las dimensiones entre sí, y estamos creando situaciones externas que no están ligando los planos, ni está colocándonos en contacto con leyes de otras dimensiones. Y un aspecto bastante distorsionado que nosotros como seres humanos tenemos, como un karma creado. Vean karma en el glosario, que es una ley muy importante, que nosotros comprendemos para que nosotros nos podamos ayudar, para que ese equilibrio se disuelva, ese desequilibrio se disuelva y podamos fluir mejor. Así que este séptimo rayo, con esa característica del séptimo rayo, que es del ceremonial, del ritual, cuando es polarizado para un interés disociado dentro de una realidad del plan evolutivo, podría ser que se manipule alguna situación a través de un ritual y traer egoicamente algo en nuestro provecho. Entonces, esta energía existe en muchos niveles, es magia. Hay que buscar en el glosario eso de la magia blanca, magia gris y magia negra, porque es una misma energía. Es la misma energía, solo que como sea utilizada va a ser canalizada para una de estas magias. Nosotros nos queremos liberar de todo esto. Así que vean, en una conversación, en un diálogo, cuando nosotros manipulamos
alguna conversación en nuestro interés, en algún grado estamos haciendo esa magia, porque estamos creando un ritual a través de la palabra y de la narrativa para conducir al otro, para el interés que tengamos. Así que fíjense cómo tenemos que observar nuestras intenciones, porque realmente tenemos el coraje de negar ese movimiento cuando lo identificamos. Una de las pruebas del desafío de este rayo es precisamente eso, el empleo equivocado del lenguaje para objetivos específicos. Están viendo el karma que nosotros como humanidad creamos cuando muchas veces por día empleamos mal nuestra palabra y nuestro discurso, conduciendo al otro para cualquier otra comprensión. Los 7 rayos definitivamente son muy importantes. Y también este 7º rayo cuando no está correctamente expresado en nuestro interior. Es una falta de la verdad en nosotros. No conseguimos ser verdaderos, ya manipulamos tantas situaciones, manipulamos tantos diálogos, que en cierto punto ya perdimos nuestra propia identidad. Vean la importancia de conocer este rayo. Y si percibimos algún aspecto negativo, si sea un trazo, nosotros nos podremos controlar. Se necesita una autoobservación. Fíjense, cuando alimentamos un aspecto de nuestra conducta, muchas veces ahí comienza nuestra prueba y vemos que algo comenzó ahí. Ninguém se dio cuenta de una situación así cuando digo algo así como, ¿y ahora qué voy a hacer? Seguramente no fue tu conciencia, pero fue nutrido. Y eso tiene vida propia. No podemos ser llevados por eso. Así que ese control es muy importante. El próximo sábado, en la próxima partida, continuaremos. Nosotros estamos aquí en la comunidad de Figueira en un momento bastante importante que inició ontem y finaliza mañana. Y lo digo públicamente porque ustedes pueden tomar contacto con eso. Va a ser puesto al final de la partida para recordarles el portal de la Fraternidad, Federación Humanitaria Internacional, que es toda esa expresión creada por José Triguerio. Somos 25 afiliadas y varios sectores que son actividades de esas afiliadas. Y estamos en un momento, en este ciclo que ya estudiamos en una partida anterior, que es el ciclo de la fructificación, estudiando, renovando, actualizando toda la interacción de esta expresión de la federación, de la fraternidad federación, y lo vamos a compartir con ustedes ahora. Un video que grabamos hoy en la mañana y al final va a estar colocado los datos y estarán los datos de la editorial IRDIN que difunde nuestra obra como un todo, nuestra obra de instrucción como un todo, y ustedes podrán tomar contacto con el portal si ustedes quieren llegar a alguna de estas expresiones que tiene que ver con lo que se está dando hoy aquí en este movimiento todo de expansión de la conciencia. Así que veremos este video y daremos la partida finalizada. Así que buenas noches a todos. Estamos aquí en este encuentro de la Fraternidad Federación Humanitaria Internacional
que es una reunión de los 25 sectores y filiadas que componen este conjunto de actividades, expresiones de personas jurídicas que componen la federación. Y este encuentro es importante porque él nos da la perspectiva, ¿sí?, de lo que queremos optimizar al máximo y crear una sinergia ainda mayor de las diferentes expresiones de cada una de las afiliadas y de los sectores, para que aquí se ofrezcan en cuanto a las personas jurídicas y actividades en sí, en el nivel de una calidad que va de encuentro esas demandas del mundo. En este encuentro, las comunidades, las misiones humanitarias, los puntos de emergencia, los núcleos LOS, las organizaciones de caridad y de servicio, y todo el sector jurídicamente que protege tanto a los afiliados como a los sectores, como a las parceras de interacciones a nivel público, el sector de salud, la tercera edad, el sector de infraestructura y obras, o sea, todo lo que compone ese conjunto que visa proporcionar y consolidar la sustentabilidad y dar fraternidad de la federación, para que las actividades y los sectores y los servicios que brinda para la sociedad y para el mundo como un todo estén en su mejor punto posible, optimizado tanto en términos de cursos, infraestructura, recursos naturales, producción alimenticia, en el sector salud, de la tercera edad, y estarán adelante de esta situación mundial actual, para que podamos realmente ser una presencia, un componente constructivo de credibilidad confiable y entrega que profundiza aquello que se propone vivir desde el punto de la renovación. Y seguramente cuando estemos con eso ya maduro en el plan estratégico, se lo daremos a conocer al público, invitándolos para participar tanto como voluntarios aquí con nosotros, como recibiendo o interactuando con nosotros en diferentes segmentos de las necesidades de la sociedad y del mundo. Y así podremos crear eventualmente espacios y ambientes un poco más protegidos, constructivos, donde el desarrollo y la evolución sea la tónica. Y así que les daremos noticias.